Hola chicos, en esta clase vamos a hablar sobre la teorista Marjorie Gordon. Ella pues es una de las principales creadoras de lo que es el proceso de enfermería. Es realmente quien creó los 11 patrones funcionales, que no sé si ustedes lo han escuchado, se les conoce también como los PLACEs o cuidados estandarizados de enfermería. Ella fue Marjorie Gordon. Dice, son una configuración de comportamientos más o menos comunes a todas las personas, que contribuyen a su salud, calidad de vida y al logro de su potencial humano, y que se dan de una manera secuencial a lo largo del tiempo. Marjorie Gordon, enfermera y profesora, creó los patrones funcionales para enseñarle a los alumnos de la Escuela de Enfermería de Boston cómo debían realizar la valoración de los pacientes. Según las propias palabras de Marjorie Gordon, los patrones funcionales de salud describen una serie de 11 tareas relativas a la salud. Tienen un enfoque funcional, de desarrollo y cultural, que permiten su aplicación a todo ámbito, especialidades y grupos de edad. Los patrones son configuraciones de comportamientos construidos desde las descripciones del cliente y las observaciones de la enfermera. Entender un patrón puede ser difícil hasta que no se hayan valorado todos los patrones debido a la naturaleza interdependiente de los patrones. Realmente Marjorie Gordon fue una de las principales precursoras para la creación de los patrones funcionales. En sí, ella consideraba que la creación de estos 11 patrones funcionales servían para la planificación y la valoración de los pacientes. Ella creó estos 11 patrones funcionales con la idea de valorar al paciente de forma individual y sobre todo en un aspecto holístico. O sea, que toda aquella persona que fuera valorada con estos 11 patrones, nosotros como profesionales de enfermería podríamos saber qué dificultades tiene, cuáles son las consecuencias, cuáles otros patrones o qué otras enfermedades está en riesgo de padecer el paciente o el cliente, simplemente haciéndole este test o estas preguntas que describen a los patrones funcionales. La evaluación de patrones funcionales de Marjorie Gordon es una valoración dirigida al individuo, a la familia y a la comunidad. Es el principal elemento que define el papel de la enfermera de atención primaria. ¿Por qué es importante? La valoración tiene una gran importancia para conocer la respuesta de individuos y familias a procesos vitales o problemas de salud, ya sean reales o potenciales, que puedan ser tratados por las enfermeras, es decir, para llegar al diagnóstico de enfermería. Marjorie Gordon, gracias a ella y a la creadora por crear, podríamos decir, los patrones funcionales, nosotros como profesionales de enfermería podemos decir que podemos diagnosticar. Nosotros no diagnosticamos enfermedades, patologías, etcétera, sino lo que nosotros hacemos diagnosticando es diagnosticar cuidados. Si una persona tiene tal problema, ¿qué cuidado sería necesario pues aplicarle para su mejoramiento, para su rehabilitación, etcétera? Entonces, para eso es la creación de estos patrones funcionales, ¿sí? Constituye un proceso que, en dado caso, los patrones funcionales es un proceso totalmente planificado y sistematizado de recogida de información e interpretación de la misma, que implica una toma de decisiones en aspectos como la determinación de aquella información relevante en nuestra área competencial de cuidados, la existencia del mayor grado de evidencia en las distintas herramientas utilizadas para las valoraciones y el enfoque hacia la respuesta humana, integral y global ante un problema de salud. La valoración se define como un proceso planificado, sistemático, continuo y deliberado de recogida e interpretación de información,
que permite determinar la situación de salud y la respuesta que las personas dan a esta. La valoración enfermera es útil en la planificación de cuidados a la persona, a la familia y la comunidad, y no solamente en situación de enfermedad. Marjorie Gordon decía que nosotros podemos valorar a los pacientes no solamente en un estado de enfermedad, sino en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque nosotros también de esa forma podríamos determinar o distinguir si una persona está o tiene algún factor de riesgo que le pueda llevar a largo plazo o a corto plazo a sufrir una enfermedad. Un ejemplo, en los patrones funcionales de Marjorie Gordon, que los vamos a ir hablando a continuación, ella define, por ejemplo, la parte de nutrición, ejercicio y nutrición y metabolismo, en la cual ella te pregunta la alimentación que llevas diariamente, cuáles son tus alimentos diarios, si consumes carbohidratos, azúcares, grasas, en qué cantidades, etcétera, etcétera, etcétera. De esa forma, aunque una persona no se sienta totalmente mal o no se sienta, en dado caso, enferma, nosotros, gracias a ello, podemos distinguir o definir qué procesos puede llevar a cabo una persona si no tiene el cuidado necesario. Un ejemplo puede ser que te diga, no sé, le gusta consumir muchos refrescos, no toma agua, le gusta comer todo totalmente, bueno, tomar todo totalmente azucarado, le gustan mucho los dulces, etcétera, etcétera. Ese es un factor de riesgo que una persona, si sigue con ese mismo estilo de vida, puede llevar a que presente, en dado caso, problemas a largo o a corto plazo de diabetes, ¿sí? Entonces, de ahí desencadena diabetes, la diabetes desencadena hipertensión y un sinfín, pues, de enfermedades, ¿no? Que a largo plazo pueden llegar a deteriorar totalmente a una persona, porque acuérdense que tanto la hipertensión como lo que es la diabetes son enfermedades totalmente que se consideran enfermedades que son degenerativas, ¿no? Que van, en dado caso, consumiendo el cuerpo, los órganos, etcétera, al punto que ya la persona queda totalmente débil. Dice, existen diversos tipos de valoración dependiendo del modelo enfermero. En nuestra comunidad autónoma se ha optado por el modelo de los patrones funcionales de Marjorie Gordon. Esto porque se define los patrones como una configuración de comportamientos más o menos comunes a todas las personas que contribuyen a su salud, calidad de vida y al logro de su potencial humano. Existen muchos tipos de valoraciones, como aquí lo mencionaba este último párrafo. Sin embargo, para enfermería a nosotros nos es más útil y factible utilizar el que es el patrón funcionales de Marjorie Gordon. ¿Por qué? Porque menciona aquí que son los más completos. Son el test de valoración que más se apega a la vida diaria de cualquier persona. Es fácil de responder y pues fácil de determinar si una persona puede tener algún factor de riesgo o alguna enfermedad. Los 11 patrones son una división artificial estructurada del funcionamiento humano integrado. No deben ser entendidos de forma aislada. La interrelación que se da entre ellos es completamente lógica. Las personas somos un todo sin compartimentar. Todo influye en todo. Es decir, si tú tienes un malestar, te va a influir en general. Un ejemplo claro, cuando una persona tiene un proceso de temperatura, está teniendo mucha temperatura, temperatura es igual a un problema infeccioso. Infección, pues puede ser en cualquier parte del cuerpo, en la garganta, en el estómago, en alguna herida, etc. Entonces, esa misma temperatura va a hacer que la persona se sienta débil, que no tenga ganas de hacer nada, probable dolor de cabeza, dolor, etc. Entonces, como lo menciona aquí, todo influye en todo. Entonces, es importante pues ir registrando todo ese tipo de signos y síntomas que una persona pues pueda tener. El primer patrón del que habla Marjorie Gordon es el de percepción de la salud.
Este primer patrón busca determinar con unas pocas preguntas el grado de preocupación de la salud por parte del paciente, además de investigar sobre sus hábitos y su nivel actual de bienestar. Las preguntas tratan de indagar sobre la salud general del paciente, como por ejemplo las veces que ha estado enfermo durante los últimos años. Además, se busca investigar sobre los posibles hábitos nocivos y beneficiosos de la persona, como el uso de alcohol o tabaco, la comida basura, el nivel de ejercicio habitual y otros datos. Realmente esto es importante. En el primer patrón se evalúa a la persona sí misma, cómo cree esa persona que ha sido su salud, qué sintomatologías ha tenido últimamente, cuáles son sus antecedentes en dado caso familiares de ciertas enfermedades, etc. Lo cual a mí me puede determinar pues qué factores de riesgo puede tener la persona. Para comprobar también el grado de autoconciencia que tiene el paciente sobre sus propios hábitos de salud, en este patrón de percepción se le puede preguntar sobre por qué cree que se le ha producido su enfermedad actual, sobre si ha tratado de hacer algo para mejorar su salud o sobre si suele seguir las recomendaciones de su médico. Por ejemplo, las personas que son diabéticas. Hay muchas que te dicen, ay, si yo nunca tomé nada dulce, yo nunca esto, yo nunca el otro. Pero realmente si indagamos un poquito más en su vida diaria nos podremos dar cuenta que quizás no come ciertos o toma sus alimentos totalmente azucarados, pero sí le gusta comer muchos dulces o por ejemplo comer ciertas frutas que también le aportan demasiado azúcar a su cuerpo, etc. Entonces todo eso influye. El segundo patrón es el de nutrición y metabolismo. Dice que este patrón se centra en examinar la cantidad de nutrientes y calorías que el paciente ingiere y su relación con las cantidades diarias que necesita. Por ello, algunas preguntas típicas son lo que qué come y bebe en un día, si ha perdido o ha ganado peso recientemente o si sigue alguna dieta específica. El patrón de eliminación. Este es el tercer patrón. Investiga el correcto funcionamiento del aparato excretor del cuerpo, es decir, de la orina, el sudor y las funciones del intestino. Gracias al uso de este patrón, el enfermero puede descubrir la calidad y la cantidad y la regularidad de las deposiciones del paciente. ¿Por qué? Porque a veces hay pacientitos que sufren, por ejemplo, de estreñimiento y ni siquiera saben que es considerado estreñimiento, que van solamente cada 3 días al baño, etcétera, y esos no son buenas indicaciones en dado caso a nivel intestinal. De nuevo, la mayoría de las preguntas de este patrón se centran en la historia del paciente. Algunas de las preguntas pueden ser: ¿ha tenido alguna vez problemas intestinales o de orina? ¿O ha notado algún cambio importante en los últimos tiempos? O, por ejemplo, ¿ha tenido algún tipo de infección urinaria? ¿Cómo son sus heces fecales? ¿Si tienen mal olor? ¿Son muy duras, secas, etcétera? Todo eso se hace ahí. Actividad y ejercicio. Este patrón se centra en investigar el nivel de actividad física del paciente, tanto en el ejercicio que hace conscientemente como durante sus tareas diarias. También trata de saber más sobre la energía que tiene el sujeto para realizar sus actividades cotidianas. Sueño y descanso es el quinto patrón. Se centra en estudiar los patrones de sueño y descanso del paciente. ¿Tiene suficiente energía después de levantarse? ¿Suele tener problemas para dormir o se despierta excesivamente pronto? ¿Duerme las horas necesarias? Si fuera necesario, el paciente podría someterse a algún estudio del sueño en directo para detectar problemas como la apnea. La cognición y percepción. Este patrón trata de identificar la habilidad del paciente para percibir elementos de su entorno mediante los 5 sentidos, además de su capacidad para tomar decisiones y seguir instrucciones, pensar lógicamente y usar la memoria. Algunas de las dificultades más habituales asociadas con este patrón son los problemas perceptivos, como la miopía o la sordera, o las dificultades para razonar y usar la información disponible.
la autopercepción y autoconcepto. Este tiene que ver con la forma en la que nosotros mismos pues nos vemos. ¿Crees en ti mismo? ¿Cómo te describirías? ¿Cómo te sientes con tu propio cuerpo o con tu forma de ser o con tus emociones? ¿Te sientes en control de tu propia vida? ¿O por el contrario, piensas que eres un esclavo de las circunstancias? Hay ciertas preguntas que nosotros podemos hacer y que quizás pensamos que por lógica pueden ser de una forma. Sin embargo, cuando tú entablas una buena conexión o relación con tus pacientes, te darás cuenta que hay muchas cosas que no estamos viendo. No por el hecho que una persona sonría quiere decir que está feliz. Por el hecho de que llore creamos que está mal. ¿Sí? Hay muchos motivos que la gente a veces no entiende, como por ejemplo en esa imagen que les coloqué ahí. Ambas personas están enfrente de un número, que podríamos decir, uno dice que es el 6, otro dice que es el 9. ¿Por qué? Porque es del lado en donde está en la percepción que ellos tienen. Entonces él puede discutir y decir que es 6, pero el otro puede igual discutir y defender que ese es el 9. ¿Por qué? Porque es lo que él está viendo. Sin embargo, pues desgraciadamente no vemos más allá.